Son las 8:30 de la mañana, momento de hablar de trabajo, de sueldos y también de probidad, por supuesto. Tenemos buenas noticias. El desempleo bajó a 8,4% y se crearon más de 137.000 empleos, pero también hay noticias complejas. El ministerio pidió la renuncia del director de la Tía Rica tras un informe de Contraloría que reveló que se empeñaron 1.500 millones de pesos por personas con antecedentes penales. Pero para desencadenar y desenredar toda esta madeja, estamos en estos momentos, en esta mañana de Turno M, nos acompaña el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, bienvenido a Turno, muchas gracias. Hola, Mitro. Muy buenos días, Geraldine Nicolás. Muchas Oye, gracias y por la invitación. a ver, partamos por una. A ver, hay muchas cosas. La tía rica. Bueno, estamos a fin de año. Y yo creo que más que partir por lo noticioso, está bueno hacer un pequeño repaso del estado del trabajo en Chile este año. Un trabajo que también está siendo víctima de procesos como la inteligencia artificial, de cambios en un montón de industrias y de procesos que están en este momento afectando a la sociedad y que camino a un cambio de administración, probablemente veamos otra dinámica. Por eso, ¿cuál es la foto del trabajo hoy en día? Mira, yo diría dos cosas a nivel general. La primera es que este gobierno, a propósito de haber puesto algunos horizontes más normativos, de por ejemplo colocar pisos en el salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, o que los pensionados no se jubilaran bajo la línea de la pobreza, dignificó el trabajo y puso pisos que pueden parecer muy elementales, pero que en este país no estaban asegurados. No hay que olvidar que hace 4 años atrás el salario mínimo era de 350.000 pesos y creo que todos convenimos que nadie llegaba a fin de mes con esa cifra. Entonces creo que haber dignificado el trabajo a partir de reformas como salario mínimo y pensiones creo que ayuda justamente a avanzar en esa dirección. Y el otro tema que creo que también era muy importante es la reforma de 40 horas que el otro día lo decía Lula en una entrevista. Quizás una de las cosas más importantes, más valoradas por las personas es el tiempo Ujú. y el poco tiempo libre que tenemos para poder realizar actividades distintas al trabajo. Dicho eso, efectivamente la situación de empleo en el país y de trabajo a nosotros nos toca asumir, y también a veces se olvida, con una pandemia, con un retroceso del mercado laboral de más de 2 millones de personas que salieron del mercado del trabajo, sobre todo mujeres. Y el mercado laboral en el país se recuperó. Y creo que eso es un hito importante. Pero también logramos impulsar varias medidas que están preparando mejor al país para esta transición tecnológica que está ocurriendo. Yo diría que el foco hace algunos años atrás era más bien los puestos de trabajo que se van a perder. Y yo creo que la discusión ha ido mutando más bien a cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, por un lado, a mejorar la productividad, que está súper estancada y no de este gobierno, sino que ya lleva más de una década, Es un problema cultural incluso. pero también cómo le entregamos más herramientas a las personas para que se reconviertan, porque probablemente el puesto de trabajo se va a reconvertir, pero el drama social es que esa persona, al ver que sus habilidades ya no son necesarias, quede fuera del mercado. Y eso no solamente es un problema económico laboral, sino que cuando muchas personas perciben como injusto la transición, lo que finalmente genera es malestar social. Entonces creo que el haber puesto muy en el centro el trabajo, los salarios, las pensiones, haber recuperado el mercado del trabajo, ha ayudado a que el país hoy día recupere un pacto social que desde el estallido en adelante se quebró. Y bueno, y parte de las demandas materiales, si uno va al fondo de las demandas, eran salarios, eran pensiones, y creo que en eso hemos avanzado, más allá que quedan un montón de desafíos. Y sin duda alguna, uno va a ser cómo abordamos el cambio tecnológico. Nosotros creemos que es a partir de más políticas públicas, más participación del Estado, de producir bienes públicos, y no solamente esperando que el mercado corrija de manera, a través de una mano invisible, este tipo Ministro, de situaciones. ministro, hablando de desafíos, hablemos de la sala cuna universal, porque es una promesa que lleva años. Esto viene desde gobiernos anteriores también, que van y vienen. Y hoy, 1997, el primer intento de imagínese, modificar Salac. imagínese, y hoy las mujeres están volviendo al trabajo, pero el sistema de cuidado sigue siendo al tope. Y me gustaría saber si se va a aprobar la sala cuna universal bajo su gestión o va a ser algo que se le va a heredar al próximo gobierno. Nosotros creemos que no hay ninguna excusa para no aprobar Sala Cuna en esta gestión. Se ha hecho un proyecto robusto que ha incorporado las preocupaciones de todos los sectores, de la oposición, del gobierno, de los gremios de la educación pública.
Como bien decía, desde la primera moción de intentar modificar esta barrera que hay, que si una empresa contrata menos de 20 mujeres no hay sala cuna, lo que significa que a la mujer número 20 no se le contrata, Claro. y cuando se les contrata se les descuenta el costo de la sala cuna, por lo tanto se les paga menos. Eh, Hoy día hemos logrado avanzar en esa dirección. Yo también diría lo siguiente, no vamos a lograr ser un país más desarrollado si es que no resolvemos este problema. Hoy día estamos viviendo más, están naciendo menos niños, eso va a significar que la fuerza laboral se va a ir encogiendo. Entonces, si el país quiere crecer en los próximos años, la única fuente de mayor participación laboral viene del mercado laboral femenino. Ministro, ¿y dónde se encuentra el tope hoy? ¿Es en la UDI, en el financiamiento o en el diseño del proyecto? ¿Cuál es el problema del por qué no Ya, avanza? mira, hay tres puntos que hoy día estamos discutiendo. El primero, que yo creo que ya se zanjó y creo que es una buena noticia, es que no solamente se va a eliminar la barrera a las 20 mujeres, sino que también el derecho a esa vacuna va a ser para hombres y mujeres. Eso es algo bien importante porque también hay muchos hombres que están trabajando en el mercado laboral, las mujeres se encuentran en los hogares trabajando, no remuneradamente, Claro. cuidando, y esto va a ayudar a facilitar el acceso. Más de 1 millón de mujeres no sale a buscar trabajo por razones de cuidado. Entonces creo que esto es bien neurálgico. Y eso yo creo que ya lo despejamos. El segundo, que el financiamiento asegure esta sala cuna y que efectivamente los empleadores cotizando, porque va a haber una cotización de los empleadores, con eso se garantiza el derecho y los empleadores tienen la preocupación de que después se judicialice o haya otros cobros adicionales y eso Claro. creo que también estamos cerca de resolverlo. Y lo tercero, que esto es algo bien importante que a veces las personas no lo saben, hoy día el sostén de la sala cuna es la sala cuna pública, la sala cuna Junji. Eso es la matrícula está mayoritariamente allí. Y hoy día no se podía cumplir el derecho laboral en una sala cuna pública. Esto lo vamos a resolver, pero además implica mayor financiamiento para el sector público y eso lo vamos a resolver a partir del propio fondo. Yo diría que más bien estamos en los detalles, pero esperamos que esto se apruebe ahora porque tiene un efecto final, que estos proyectos, como requieren de 1 año, 2 años de implementación, si tú los pospones y volvemos a partir la discusión, es que no va a haber sala cuna hasta el 2030. Ministro, y por otra parte, ustedes también proponen el SUE, el Subsidio Unificado del Empleo. Para explicárselo a la gente, sería juntar todos los bonos, el IFE laboral, subsidio al empleo joven, bono mujer, en una gran política permanente, ¿cierto? ¿Qué significa todo esto? Mira, hoy día el Estado chileno gasta 200 millones de dólares en subsidios laborales que no mueven la aguja. Y esto no estoy hablando de estos últimos años, sino que hace más de una década. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo son tres cosas. Una es unificar todos los subsidios en una ventanilla única, no pedirle a la gente datos que ya el Estado tiene, que puedan solicitarlos si cumplen los requisitos. Segundo, incorporar a 4 grupos. Mujeres, jóvenes, que son los grupos que históricamente les cuesta más emplearse, pero hay un grupo nuevo, y esto se está conversando poco, mayores de 55 años. Hoy día una persona que tiene más de 55 años y sale del mercado laboral, le cuesta mucho encontrar pega. Claro. No la encuentra porque o está sobrecalificada o porque es muy costosa. Entonces, ese es un drama en la medida que se va a vivir más años, porque además te pega en la jubilación de manera muy, 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 muy dura. Entonces, lo vamos a incorporar como una línea más. Y el último, las personas con discapacidad. Chile tiene una ley de inclusión que obliga a contratar a un 1% de personas con discapacidad y como muchas leyes laborales no se cumplen. Perdón, ministro Bocardo, estamos junto a Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo, y aprovechando lo que estamos hablando de bonos, de los procesos que ustedes han vivido dentro del Estado y todo, estamos en momentos donde hay como una visión crítica y autocrítica de la administración, que es muy propia de cierres. Y ahí me gustaría saber, ¿qué descubrió usted en el puesto de ministro del Trabajo que no sabía sobre el mundo del trabajo? Buena pregunta, porque yo me dediqué hartos años a Sí, trabajar con po. el mundo sindical. A ver, yo Que es distinto también, porque también el muy mundo del heterogéneo, trabajo sí. entiende también la patronal como parte de una estructura, o sea, conversa con y invita a entender todos estos factores para poder construirlo, tanto el mundo privado como el mundo público. Entonces, ¿qué aprendió y qué vio que no tenía en el radar y que le sorprendió del trabajo en Chile? Mira, lo primero es el enorme desconocimiento que hay del Código del Trabajo. Claro. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores, sino que también de los empleadores. Solamente para contar una anécdota, cuando estábamos discutiendo las 40 horas, y nosotros, se recuerdan, dimos una banda horaria para que las personas pudieran entrar 1 hora antes, 1 hora después, para cuadrar los horarios de los colegios con los horarios de la entrada al trabajo.
Y un importante dirigente empresarial me vino a decir que en el Código del Trabajo estaba establecido que se podía entrar a las 9 y salir a las 5 y que estaban puestos los horarios de entrada y salida. Y que por eso no se podía, y por eso era muy rígido el Código del Trabajo. Eso nunca existió, pero él estaba convencido y me impresionaba el poco conocimiento que había del Código del Trabajo. De hecho, cuando discutimos 40 horas, lo más interesante, además de las 40 horas, fue que las personas en las radios me decían, subsecretario, ministro, tengo esta jornada. Yo le decía, esa jornada no existe en el Código del Trabajo. No sé qué hizo el empleador, pero le inventó una jornada que no existe. Entonces, eso yo diría que es lo primero. Lo segundo, que cuando tú bajas de los grandes dirigentes gremiales y lo llevas a los empresarios propiamente tal, a veces la discusión es más técnica que política. Y a veces es más fácil avanzar cuando tú lo llevas a la discusión más productiva, Claro. porque son problemas prácticos, técnicos. Y eso yo creo que a veces facilita avanzar en reformas laborales. Y lo tercero, la enorme diversidad que hay en este país en materia sindical. Yo me he encontrado con dirigentes sindicales de Arica a Punta Arenas, sindicatos jóvenes, sindicatos donde hay mucha participación de mujeres. Y algo también que hay que decir, cuando hay más mujeres en los sindicatos, no en los sindicatos, sino que en las dirigencias sindicales, la conversación y los temas se enriquece muchísimo, en las negociaciones colectivas, entre otros. Entonces, yo creo que efectivamente si uno hubiera sabido esas cosas previamente, claro, muchas veces diseña de otra manera la estrategia, pero este país es muy diverso, sobre todo regionalmente. Y una de las cosas que a veces pasa es que el Código del Trabajo se legisla en Santiago y en regiones, sobre todo, por ejemplo, en el sur del país, en los trabajos marítimos, por ejemplo, hay un desconocimiento importante y a veces uno legisla y puede generar problemas muy concretos después en las personas. Entonces, yo al menos esa experiencia me la he llevado, me ha O sea, cuando enriquecido. dice legisla y después puede generar problemas en las personas porque cada dimensión laboral es una realidad en sí misma. Claro, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado legislar sobre trabajadores portuarios, trabajadores del mundo de la pesca, de los buzos. Y claro, uno se imagina que todos los trabajadores trabajan en una industria en jornada de lunes a viernes de 9 a 5 y esa es una realidad súper parcial en Chile. Entonces, no conocer eso muchas veces te genera después dificultades que promulgas leyes que después son inaplicables. Y hay muchas leyes en el Código del Trabajo que después no necesariamente tienen impacto porque se desconoce muchas veces la realidad laboral. Ministro, yendo hacia una materia mucho más contingente, hace poco usted solicitó la renuncia del director de ICREP, Así la tía es. rica. Para la gente, la tía rica es un lugar donde uno va a empeñar una joya cuando falta dinero, cuando falta plata. ¿Por qué es grave que las personas con antecedentes penales empeñen objetos ahí? Mira, la tía rica debe ser uno de los servicios más queridos por la ciudadanía, porque ahí se van muchas personas de bajos recursos, muchas mujeres, muchas personas mayores que empeñan un bien muy personal, una joya, a veces un instrumento musical, de repente alguna herramienta, para obtener un préstamo en buenas condiciones y, por ejemplo, no caer en redes de crédito informal que muchas veces están asociadas al crimen organizado y porque no acceden a los bancos, porque no tienen tarjeta de crédito. Entonces, la tía rica cumple un rol social súper relevante, yo creo. Todos conocemos a alguien que ha empeñado la joya de algún pariente, de alguna herencia, del matrimonio. Entonces, eh, la tía rica tiene que seguir funcionando de buena manera y de ahí que el informe de Contraloría sea importante y hay que tomárselo con mucha gravedad. Dicho eso, efectivamente hay aspectos de protocolos, de procedimientos que probablemente vamos a tener que revisar. Instruimos sumarios apenas conocimos la auditoría Contraloría. En otros casos, Sí, se habla de 1.681 personas con antecedentes. claro, pero hay que revisar esto más en detalle porque no necesariamente una persona con antecedentes inmediatamente implica una joya que venga de un origen ilícito. Lo que hace la tía rica es saber Sí, si el oro es oro, si el diamante es diamante. es bueno hacer el reset y explicarle un poco a la gente qué es la tía rica, qué puede uno hacer si tiene una necesidad con ella. Sí, es la casa de crédito prendario. Tú tienes una joya, la empeñas, hay un precio de valor oro que te pagan y tú con eso recibes un monto de dinero. Y en un plazo X tú tienes que devolverlo y recuperas tu joya. Eso también muchas veces puedes empeñar instrumentos, hay gente que a veces empeña máquinas de trabajo, etc. Y en ese sentido es es la puerta de entrada para un crédito social en condiciones razonables y que además permite recuperar estos bienes.
Y esto lo ocupa muchísima gente, o sea, la Tía Rica funciona a nivel de todo el país, de hecho en la pandemia jugó un rol súper importante, la gente empeñó mucho de eso para poder tener un recurso. Y claro, lo que estamos viendo hoy día son dos temas. Uno es que la Tía Rica puede no tener muchas atribuciones muchas veces para estar preocupada de pedir estos antecedentes, cruzar las bases de datos con policía y PDI, y ahí vamos a tener que ver si tenemos que hacer modificaciones legales. Y también porque la Tía Rica está tomando otras atribuciones. La Tía Rica nace en la época de las mutuales, de las mancomunales, estaba pensada para otro Chile, Claro. de la época que no había acceso a bancarización. Es una institución muy antigua, de hecho, parte de sus oficinas son patrimonio Nacional. nacional, pero también se le están hoy día pidiendo otro tipo de funciones, como por ejemplo tener que rematar los bienes de una redada al narcotráfico y, por ejemplo, se pesquisan casas y después la Tía Rica las tiene que rematar. Entonces, es una institución que está muy pensada para atender a un público muy necesitado, a las personas que tienen más necesidades, pero también se le exigen otro tipo de labores a propósito de la coordinación que tienen con las policías o con el Ministerio de Seguridad. Entonces, Entonces se podría decir si falló el software, falló el control humano. mira, la Contraloría nos establece que hay una serie de medidas administrativas, de protocolos que se pueden mejorar, y eso lo van a determinar los sumarios. Nosotros la renuncia al director de la DICREP se las pedimos por pérdida de confianza política. Creemos que hay que darle una nueva conducción al servicio y en ese sentido se le pide la renuncia, pero los sumarios van a seguir cursando y vamos a poder saber bien cuánto es de protocolos, pero también cuánto es de limitaciones legales que tiene el servicio, porque, insisto, no es un servicio que esté pensado para cuando una persona va a empeñar una joya, probablemente no tiene el certificado de propiedad, lo heredó de una abuela. Entonces, Claro. no es tan sencillo esto de que además esa persona puede tener antecedentes y no necesariamente la joya tiene un origen ilícito. Entonces, Claro, no. no necesariamente. Hay muchas personas que tienen antecedentes por otras razones. Claro. Pero aquí lo relevante es acotar el problema a lo que ocurrió, y yo además lo he dicho en varias entrevistas, valorar el rol que han jugado los funcionarios, porque los funcionarios realizan una tremenda labor y no por esta renuncia al director uno está haciendo un juicio a todo el servicio que, te vuelvo a insistir, es muy esencial para la población que no puede ir a un banco, que no le dan una tarjeta de crédito y que de lo contrario probablemente tendría que ir, por ejemplo, a una feria donde hay mecanismos informales de créditos que muchas veces te dejan atado a una situación de extorsión. Entonces, yo separaría este caso, que es grave, que hay que investigarlo, de lo importante que es el acceso, poder empeñar un bien para poder acceder a un crédito que además está protegido por el Estado. Claro, espera, Nico, la Ujú, última por pregunta favor. sobre el tema. Claro, salió el director Cristóbal Sepúlveda. ¿Se van a querellar ante esto? Primero, hay tres componentes. Uno es medidas administrativas para mejorar y evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir. El segundo son los sumarios, y los sumarios tienen que determinar si hay responsabilidad administrativa del director o no por alguna de estas situaciones. Y lo tercero es que la propia Contraloría señaló que hay antecedentes constitutivos de delito y se entregó esta información al Ministerio Público, y nosotros como Ministerio vamos a entregar toda la información que el Ministerio no. Pero a mí no me corresponde señalar si hay delito o no, porque eso lo tienen que determinar los organismos competentes. Ministro Bocardo, y complementando la pregunta de Geraldine, ¿hay casos en el pasado de situaciones similares? Porque uno puede decir, no, lo que pasa es que es en este momento, en este contexto de criminalidad, etcétera. Pero no tengo dudas de que en otro instante pudo haber pasado algo similar. ¿No hay algún antecedente o es nuevo? O sea, al menos durante estos últimos 4 años han habido situaciones de conocimiento público en su momento, por ejemplo, cuando se tasaron diamantes que eran falsos y que pasaron ciertos controles del servicio y eso después se corrigió, pero siempre fue casos específicos. O a veces la Tía Rica también, como guarda las joyas, también ha sido, por ejemplo, sujeta de robos. Eso también ha Sí, ocurrido no, durante eso estos años. ha sido noticia. Pero este caso con este nivel de masividad no lo teníamos registrado, y por lo tanto yo diría que es un hecho que podría ocurrir de manera masiva, y por lo tanto lo que nos corresponde es evitar que vuelva a ocurrir. Pero no teníamos antecedentes hacia atrás, a propósito de tu pregunta. Estamos junto a Giorgio Bocardo y empezando a cerrar, hablamos antes de la experiencia de ser ministro, todo lo que ha ido pasando en la actualidad, que creo que son cosas que pasan, pero lo que se queda son las miradas y el haber conversado con la gente y repasar en este momento de
crítica y autocrítica, no va a salir con un PDF, digamos, que no va a ser de la colección de los PDF. Mira, yo que llevo más de 20 años de militancia, soy más bien de la cultura que uno discute dentro del organismo. Yo soy miembro del Comité Central del Frente Amplio Claro. y ahí doy las discusiones, más allá que muchas veces se conozcan. ¿Se leyó el PDF? ¿Sería yo los PDF? He leído todos los documentos que los distintos compañeros y compañeras del Frente Amplio han... Yo creo que se está dando un debate bien interesante, pero quizás soy de escuela más antigua, yo tiendo a discutir y hacer las críticas en los espacios internos del partido. Y aprovechando eso y volviendo a repasar experiencia, ¿qué desafíos enfrenta el mundo laboral que viene? Y pensando en la administración que viene y también en el escenario global, donde están pasando muchas cosas, donde Estados Unidos, Europa y Asia están redefiniéndose. ¿Qué va a pasar con esta dimensión de lo laboral? ¿Qué usted ha leído que dice deberíamos estar observando tal ítem? Pensemos en el futuro, no en el presente Sí. y la actualidad. Mira, dos cosas. Una que puede ser más presente, pero yo creo que es un aprendizaje de este gobierno en materia laboral, que fue haber incorporado en todas las leyes laborales la perspectiva de género. El Código del Trabajo está pensado para un hombre obrero industrial de jornada completa del siglo XX. Y básicamente no considera, es ciego a los problemas de desigualdades entre hombre y mujer. Y creo que eso es una línea que hay que seguir profundizando si uno quiere avanzar en justicia social. Y creo que todas las medidas de conciliación, de corresponsabilidad que parecen, en algún momento se dijo, esta es como una agenda woke, identitaria, cuando es súper material y afecta la vida de millones de mujeres. Si eso no es material, no es universal, no sabrías decir qué otra cosa es, pero nosotros defendemos con mucha fuerza que esta fue una agenda muy material. Y respecto al futuro, yo creo que es central, sobre todo, que las organizaciones sindicales reflexionen de manera mucho más profunda de cómo apropiarse de las herramientas tecnológicas, porque tú puedes tener una mirada como súper pasiva. Mira, Estados Unidos está en una transformación productiva, China está avanzando, donde hoy día, si tú ves, la mayoría de los grandes empresarios del mundo son tecnológicos, y yo creo que, por ejemplo, hay un debate que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con cómo las nuevas tecnologías pueden agudizar el control en los trabajos. Y por lo tanto, creo que los sindicatos tienen que pelear por los datos, tienen que pelear, por ejemplo, por tú cuando eres trabajador y una empresa recolecta tus datos, tú cuando te vas de esa empresa, esos datos son de tu propiedad, son de la empresa. ¿Y qué se puede hacer con esos datos? Si, por ejemplo, tienen todo un seguimiento sobre tu historial laboral, tu historial de salud. Acuérdate que hace poco tiempo atrás una empresa, que después finalmente la te dijo que era ilegal, tenía como un pasaporte laboral. Entonces, toda esta recolección de data que se está teniendo y se cruza puede significar, por ejemplo, que un dirigente sindical lo veten de un lugar laboral porque hay un historial. Esto puede significar que tú como trabajador, entonces creo que si la izquierda, si los sindicatos, si el mundo que está en favor de las reformas laborales no se apropia de estas tecnologías también para pensar cómo la inteligencia artificial ayuda a construir organización sindical más fuerte. Si es que efectivamente no hay un debate legislativo más profundo sobre cuáles son los límites de la tecnología para organizar el trabajo. Por ejemplo, cámaras de vigilancia e identificación de rostro. Y que hoy día ocurren en el mundo del retail, en el mundo... Y claro, uno dice a veces, y ahí la legislación muchas veces uno lo puede dejar en el papel, pero después en la práctica la tecnología avanza tan rápido que lo que tú legislaste hace un año atrás ya quedó fuera. Entonces ahí creo que es más eficiente que la organización sindical sea la que finalmente aborda estos temas. Y además, una fuerza de trabajo que hoy día también nos está demandando nuevos temas. A mí, con esto termino, me tocó participar en una asamblea de portuarios en Antofagasta, muchos que habían votado por Parisi, siendo que defendían la agenda laboral del gobierno. Les gustaban las 40 horas, les gustaba el salario mínimo, estaban a favor de la reforma de pensiones, pero sentían que no habían sido escuchados en otras materias. Entonces yo creo que también hay un desafío ahí en ese Perdóneme punto. hacer una línea ahí. Usted habló del tema de la preocupación sobre los derechos de las mujeres y habla del tema del Parisi. Entonces la pregunta es ¿por qué no los votan? ¿Ha pensado en eso? ¿Usted como parte de la lógica intelectual, orgánica? Yo creo que ellos tienen demandas porque además son trabajadores que no tienen un salario mínimo, probablemente llegan a fin de mes, pero muchas veces tienen preocupaciones respecto a cómo sus formas de vida, estilos, aspiraciones muchas veces en ciertos sectores de la izquierda
como que moralmente les decimos, mira, esto no se puede hacer, esto es incorrecto. Y creo que ahí falta diálogo. Y también el tema de no haber abordado de manera mucho más activa el tema de la seguridad y la migración, creo que tuvo un costo en esa línea con ellos. Estamos junto a Giorgio Bocardo respondiendo todas las dudas del mundo del trabajo y no podemos dejar de preguntarle por una de las palabras del momento que es amarre. Y usted me dice, sí, es palabra del momento. ¿A qué justifican qué es, existe, no existe? ¿Cuál es la perspectiva desde el mundo del Ministerio del Trabajo? Mira, esto me ha tocado discutirlo de 3, 4 días. Primero, dos ideas inmediatas. Primero, todos los funcionarios de confianza política de los gabinetes, de ministros, de subsecretarios, de delegados, todas las funciones de confianza política tienen que renunciar el 11 de marzo y eso está en el acuerdo entre el gobierno y la mesa del sector público. ¿A qué llamamos confianza política? Los gabinetes, todos los gabinetes de los ministros, que pueden ser 5, 6, 7 personas, jefaturas de división que no fueron designadas por alta administración pública, tu jefe legislativo, tu jefe de comunicaciones, o sea, todos los cargos de confianza que te permiten llevar adelante tu gestión como autoridad política. Y que ellos pueden técnicamente ser muy buenos, pero entraron al gobierno por confianza política y tienen que salir del gobierno por confianza política. Segundo, que nosotros hace 6 meses atrás, en un proyecto muy similar en la Cámara, en la Comisión de Trabajo, se discutió y se aprobó por unanimidad la idea de legislar esto con votos de la oposición. Entonces, también es como que sorprende que algo que también nos han pedido que resolvamos, hoy día parezca como, incluso algún futuro senador planteó que esto era una suerte de corrupción institucionalizada, cuestión que evidentemente no compartimos. Y lo tercero que hemos señalado es que, como cualquier desvinculación, porque además hay que señalar que, claro, la contrata siempre se pensó como algo excepcional, pero cerca del 70-80% del Estado son contratas. Y son gente que realiza cargos técnicos. Y lo único que hemos señalado es que dos cosas. Uno es que la desvinculación tiene que ser fundada, algo que, o sea, si a ti te van a desvincular, tienes que establecer un fundamento. Y segundo es que hoy día esto se estaba judicializando y estábamos resolviendo todo esto en los tribunales. Y lo que dijo de hecho la Contralora es que yo no me voy a manifestar de este punto porque esto es materia de tribunales. Y nosotros con este principio estamos aportando una claridad para que esa persona, si va a ser desvinculada, hay que fundar ese despido. Y eso se ha hecho. Nosotros cuando asumimos como gobierno nos tocó abordar esta situación y creo que también hay cierto desconocimiento de cómo funciona el Estado y los servicios, porque cuando uno llega con un grupo acotado de personas, no es que inmediatamente se muevan decenas o cientos de funcionarios, porque la gran mayoría de ellos está realizando una labor técnica que si no paraliza el Estado. Entonces, muchas de estas contratas están en los hospitales, están en los consultorios, están en los servicios de primera necesidad. Entonces, creo que también a veces cuando uno dice denosta la función pública y presupone a priori que todos están haciendo un mal trabajo, creo que también genera una situación, un clima que evidentemente hace que las asociaciones de funcionarios desconfíen y tengan temores. Pero de todas maneras, yo desdramatizaría. Esto es un proyecto de ley. El Congreso el que finalmente tendrá que dirimir si es que se aprueba o no este punto, recordando que además se alcanzó un reajuste bien significativo de las remuneraciones. Entonces, yo creo que lo que no se puede hacer o condicionar es pedirnos que nosotros como gobierno hasta el 11 de marzo no gobernemos Claro. o que cada iniciativa que enviemos al Congreso tenga que tener el ok de la nueva administración, porque nosotros tenemos la obligación de gobernar hasta el 11 de marzo. Y además es el Congreso el que va a determinar si ese es articulado o no. Ahora, construir esta polémica a propósito de esto me parece que no ayuda muchas veces a también darle cierta certeza a los cientos de miles de funcionarios del país que realizan sus labores día a día, que realizan una labor que es técnica, que es no política, y que se les trata de presentar como operadores, cuando en realidad están garantizando que el Estado pueda cumplir su rol más allá de la autoridad de turno. Es bueno aclararlo porque hemos visto que la oposición acusa de querer atornillar a funcionarios para dificultar la gestión del próximo gobierno. Nosotros hemos sido súper categóricos. Todos los funcionarios de confianza política que entraron con esta administración tienen que renunciar el 11 de marzo. En eso no hay dos discursos. Pero hay miles de funcionarios que están a contrata, que realizan labores técnicas, que ingresaron para cumplir equipos en unidades, en departamentos, etcétera, y que lo que estamos diciendo es que si se les van a desvincular, que hay un fundamento.
Creo que no es algo que me parezca demasiado descabellado, entendiendo que también en el sector privado, cuando te tienen que desvincular, te tienen que dar un fundamento. Pero hay una vieja, de alguna manera, argumento que se presenta en el mundo privado a la hora de hacer despidos, que es necesidades de la empresa. Aquí voy con esto. Y no quiero ser tramposo. Yo leo el chat y en este momento dice la gente algo que sería bueno responderle. Dice, ¿y por qué no los despiden el día? ¿Por qué tienen que renunciar y no se les despide el día 10? Hay un tema ahí, como que la gente siente un poder patronal sobre el funcionario público. Y ahí hay un debate súper interesante sobre por qué pasó eso. ¿Cuál sería la lectura? ¿Fue la campaña? ¿Algo se deformó en el camino? Porque también el tema de los parásitos no terminó permeando en la conversación a ese punto. ¿Cuál sería su visión? Yo, primero, y esto lo he dicho en todos los espacios, hay que valorar la función pública porque finalmente son esos servicios en todo el país los que finalmente construyen Chile. Y a partir de casos puntuales, que los cuales hay que ser muy duro cuando ocurren de algunas situaciones que han ocurrido a lo largo del país, eh, creo que ningunear al sector público y sobre todo cuando tú vas a gobernar, cuando tú tienes que llevar adelante ministerios, cuando tienes que prestar servicios, creo que no ayuda y creo que en algún momento esto se transformó en un tema de campaña y creo que también hay sectores que tienen una valoración negativa de lo que es el empleo público. Y en eso discrepamos políticamente con esos sectores. Ahora, dicho eso, creo que también hay un desconocimiento muchas veces de cómo opera el Estado, porque este tema lo tienen que afrontar todos los gobiernos entrantes y aquí más bien lo que ocurrió es que en un par de años, a propósito de un pronunciamiento de Contraloría, se cambiaron estas reglas, pero yo creo que también ha habido un esfuerzo de algunos actores del mundo de la oposición de denostar la función pública, de tratar la idea de que hay cientos de miles de funcionarios públicos. De hecho, acuérdate cuando estábamos discutiendo de empleo, porque hoy día las cifras de empleo parece que ya dejaron de ser un problema político. El gobierno del presidente Boris ya está por el orden de los 600.000 empleos en 4 años. En algún momento se discutió sobre los 147 empleos y además se decía sin tapujos que todos los empleos que se habían creado eran empleos públicos y después personas de la propia oposición los desmintieron. Entonces, creo que, primero, no compartimos esa idea de denostar, de tratarlos de parásitos, de tratar de denostar la función pública, pero también creo que eso no ayuda porque después del 11 de marzo tú tienes que impulsar todo el Estado a través de esos propios funcionarios. Entonces, creo que primero no compartimos esa visión que tienen sobre el empleo público. De hecho, estos mensajes de llamarlo a decir que piensen bien si han hecho un aporte al país o no en el último tiempo, pero además porque finalmente en pandemia, en situaciones complejas, cuando hay terremotos, cuando se producen contingencias, es finalmente el Estado el que llega allí. Que hay que modernizarlo, por supuesto, que hay reformas pendientes, por supuesto, pero creo que este es un momento en donde uno tiene que valorizar la función pública, ver cómo la mejora, porque finalmente es lo que llega a la gran mayoría de la ciudadanía. Ministro, la última pregunta que no puedo permitirme no hacerle sobre el tema de los sueldos. Se acaba de cerrar el reajuste del sector público con un alza de 3,4%, Así ¿cierto? es. ¿Cómo usted le puede explicar a un funcionario público que le suban el sueldo en forma de gotas con un 3,4, mientras que al próximo presidente electo, José Antonio Kast, le va a subir la suma de más de dos dígitos? Mira, al igual que con salario mínimo, yo creo que esto hay que verlo en un esfuerzo que hicimos como gobierno en 4 años. Y en 4 años, el reajuste del sector público de real fue de torno a los 10 puntos. ¿Ya? Evidentemente, hay años que tú tienes más holguras presupuestarias para subir más, y hay otros años como este, que se dio en la discusión de propuestos, menos holgura. Pero al menos lo que garantizamos es que hubiera un reajuste equivalente al IPC. Sabemos que este último año el reajuste es más bien acotado, y eso lo conversamos con la mesa del sector público y por eso entendemos que algunas organizaciones en su momento dijeron, mira, nos compartimos el 80% de lo que está en ese acuerdo, pero en este punto tenemos una diferencia y es legítimo, pero yo miraría más bien el paquete completo en el sentido que en 4 años, así como el salario mínimo del sector privado subió de manera histórica, el salario mínimo, o sea, el reajuste en el sector público
llegó a cerca de los 10 puntos y particularmente este acuerdo tiene un ajuste a los salarios más bajos de 5% y ese es inmediato en enero. Entonces, aquí uno tiene que cuadrar ciertos elementos de responsabilidad fiscal, que siempre son una limitación al momento de discutir aquello. Claro, pero por otra parte, Kast también ha hablado durante toda la campaña hasta que salió electo presidente sobre la austeridad que está viviendo Chile actualmente. Y me gustaría saber si el gobierno de Gabriel Boric va a ingresar alguna ley para frenar este sueldazo presidencial de aumento. Mira, lo que nosotros sí hemos puesto en el acuerdo es que sí nos parece importante limitar los salarios que están asociados a los gabinetes. Insisto, esto ya todos los gobiernos tienen instructivos, ponen limitaciones, tanto este gobierno como el después, muchas veces de esto, lamentablemente hay que decirlo, no se cumplieron esos instructivos y eso obviamente genera desconfianza ciudadana. Nosotros el foco lo hemos puesto sobre todo en mejorar los salarios del sector más bajo, pero creo que ahí es el propio presidente electo el que tendrá que dirimir respecto a cómo va a manejar la política salarial en los próximos años, porque insisto, esto hay que verlo en un Comprendo. paquete de 4 años, más que en el año puntual. Giorgio Bocardo esta mañana acá en turno, ministro del Trabajo. Muchas gracias por estar y, bueno, hacer un muy buen resumen de lo que ha pasado en el año y responder a todas las preguntas de actualidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.